El fotógrafo que capturó la verdad desapareció en una noche de lluvia. Su hermana nunca dejó de buscarlo. ¿Sabes lo que es despertar cada mañana y buscar a alguien que ya no está? Es como si el aire se volviera más pesado, como si cada rincón de la casa gritara su nombre en silencio. Así vive María Elena desde hace 15 años, desde aquella noche de marzo, cuando su hermano Santiago salió con su cámara y nunca más regresó. Me siento aquí contigo para contarte esta historia porque creo que todos merecemos saber que Santiago existió, que amó, que luchó y que su ausencia sigue doliendo como el primer día. Hay historias que se quedan pegadas al alma y esta es una de ellas. Santiago no era solo un fotógrafo más. Era el tipo de persona que veía belleza, donde otros solo veían caos. Tenía esa manera particular de inclinar la cabeza cuando algo le llamaba la atención, como si el mundo fuera un rompecabezas que él necesitaba resolver con su mirada. Su hermana me contó que desde niño coleccionaba momentos, primero con sus ojos, después con esa vieja cámara que encontró en el mercado de las pulgas. Santiago podía hacer que una simple esquina se viera como el lugar más importante del mundo. Me dijo con los ojos brillantes, como si lo estuviera viendo. Frente a ella, el dolor de una desaparición no es solo la ausencia, es la pregunta que nunca se calla. ¿Dónde está? Es la esperanza que se vuelve pesadilla. Es el teléfono que nunca suena con la llamada que esperamos. María Elena conoce este dolor como conoce las líneas de sus manos. Lo ha cargado durante tanto tiempo que ya forma parte de quien es. Pero también hay algo más en ella, algo que la mantiene de pie, en la certeza de que su hermano merece que alguien cuente su historia, que alguien recuerde que él amaba este mundo con una intensidad que pocos comprenden. Santiago tenía 32 años cuando desapareció, pero su corazón era el de alguien que acababa de descubrir que la vida puede ser hermosa a pesar de todo. Había crecido en uno de esos barrios donde los sueños parecen lujos que nadie puede costear, donde las calles de tierra se vuelven ríos cuando llueve, y donde cada familia tiene su historia de supervivencia. Pero él había encontrado su manera de volar, sin dejar el suelo nada a través de su lente. El mundo se volvía posible. Sus fotos no eran solo imágenes, eran pedazos de esperanza que él regalaba a quien quisiera verlos. María Elena recuerda que Santiago siempre decía: el mundo está lleno de historias que nadie quiere contar, pero yo sí quiero escucharlas. Trabajaba en un pequeño estudio fotográfico durante el día, haciendo retratos familiares y fotos de documentos, pero sus verdaderas pasiones las perseguía cuando se ponía el sol. Caminaba por la ciudad con esa cámara colgada al cuello, como si fuera un doctor y su estetoscopio, siempre listo para capturar el latido de la vida. Sus amigos lo llamaban el cazador de almas, porque tenía el don de hacer que las personas se sintieran vistas, realmente vistas, quizás por primera vez en sus vidas. Pero Santiago no era solo un soñador con una cámara, era un hermano que llamaba a María Elena cada domingo para preguntarle cómo estaba, un amigo que aparecía en tu puerta cuando más lo necesitabas, un hijo que llevaba flores a su madre cada cumpleaños sin falta. Tenía esa risa que se contagiaba, esa manera de contar chistes que te hacían reír incluso en los días más grises. Era como tener un pedacito de sol en casa, me dijo su madre, doña Carmen, con una sonrisa que no alcanzaba a esconder la tristeza de sus ojos. Su cuarto era un mundo en miniatura en paredes, llenas de fotografías que contaban 1000 historias, libros apilados en cada rincón, plantas que cuidaba como si fueran sus hijos. María Elena me mostró una foto que él había tomado de ella sin que se diera cuenta, mientras cocinaba un domingo por la tarde. Mira cómo me ve, me dijo, como si fuera lo más importante del mundo. En esa imagen se puede ver todo lo que Santiago era en alguien que encontraba lo extraordinario en lo ordinario, alguien que amaba con los ojos bien abiertos. Pero había algo que Santiago estaba comenzando a ver con esos ojos suyos, algo que quizás no debería haber visto en los meses antes de su desaparición. Había empezado a trabajar en un proyecto que lo obsesionaba en documentar la vida nocturna de la ciudad, pero no la que sale en las postales turísticas, sino la real, la que se mueve en las sombras. Había comenzado a frecuentar lugares donde las historias se escribían con sangre y las decisiones se tomaban en voz baja. Sus fotos de esa época muestran una ciudad diferente, más cruda, más real, más peligrosa. María Elena recuerda que Santiago había cambiado en esas semanas. Ya no era el mismo que llegaba a casa silbando,
Ahora entraba en silencio, como si cargara algo pesado en los hombros. Está pasando algo que no está bien, le había dicho una noche, mientras cenaban. Hay gente que no quiere que ciertas cosas se sepan, pero alguien tiene que contarlas. Ella pensó que era solo una de sus obsesiones artísticas, esas que lo mantenían despierto hasta muy tarde, editando fotos y escribiendo notas en su cuaderno negro. Ahora se arrepiente de no haber preguntado más. Sus amigos también habían notado el cambio. Jorge, su compañero del estudio, me contó que Santiago había empezado a llegar tarde, algo que nunca había hecho antes. Parecía que estaba cargando un secreto demasiado grande para él, me dijo. Un día me preguntó si yo creía que era posible cambiar el mundo con una fotografía. Le dije que no sabía, pero que él era el tipo de persona que lo intentaría. Esas palabras ahora suenan como una premonición, como si Santiago ya supiera que estaba caminando hacia algo de lo que, quizás, no podría regresar. El cuaderno negro que Santiago siempre llevaba consigo se había vuelto su confesor. Muriel lo encontró después de su desaparición, escondido debajo de su colchón, y las páginas estaban llenas de nombres, direcciones, horarios, había fechas marcadas con círculos rojos, fotografías pegadas con cinta adhesiva, flechas que conectaban información como si fuera un detective privado. Algo grande está pasando, había escrito en una de las páginas, y creo que sé quién. Pero nunca escribió que era ese algo grande, o si lo hizo, esas páginas desaparecieron junto con él. Los últimos días antes de su desaparición, Santiago parecía estar en una carrera contra el tiempo. Había llamado a un periodista local, había hecho citas con personas que nadie conocía, había hablado de entregar algo importante. Después de esto las cosas van a cambiar. Le había dicho a María Elena: voy a mostrar algo que todos necesitan ver. Ella pensó que se refería a una nueva serie de fotografías, quizás una exposición. Nunca imaginó que se refería a algo que podría costarle la vida. El clima también parecía estar conspirando esa noche. Hacía días que las nubes se acumulaban sobre la ciudad como si fueran espectadores, esperando ver qué iba a pasar. La radio anunciaba lluvias fuertes, y doña Carmen le había pedido a Santiago que se quedara en casa. «Mijo, no salgas con este tiempo», le había dicho. Pero él tenía esa determinación en los ojos, esa que aparecía cuando algo era realmente importante para él. «Tengo que hacer esto, mamá», le respondió, y le dio un beso en la frente que ahora ella recuerda como el último. María Elena estaba en casa de una amiga esa noche, celebrando un cumpleaños, que ahora parece tan lejano e irrelevante. Recuerda que intentó llamar a Santiago alrededor de las 9, pero su teléfono estaba ocupado. Después lo llamo, pensó, sin saber que era la última oportunidad que tenía de escuchar su voz. El mundo siguió girando, la gente siguió riendo. La vida siguió su curso normal, mientras Santiago caminaba hacia un destino que ninguno de nosotros conocía. El 15 de marzo del 2009, Santiago desayunó con su madre como todas las mañanas. Doña Carmen recuerda que comió despacio, como si estuviera saboreando cada bocado, como si supiera que era especial. «¿Estás bien, mijo?», le preguntó, y él la miró con esos ojos que parecían guardar secretos. «Estoy bien, mamá, más que bien. Hoy va a ser un día importante». Terminó su café, se colgó la cámara al cuello como siempre, y salió a la lluvia que ya comenzaba a caer. «Oh, hello». Vio en el estudio alrededor de las 2 de la tarde. Santiago estaba revisando unas fotos en la computadora, las mismas que había estado mirando durante semanas. Parecía nervioso, me contó Jorge, pero también emocionado, como si estuviera a punto de abrir un regalo muy esperado. La priga, si todo estaba bien, y Santiago le respondió con una sonrisa: «Después de hoy, todo va a estar mejor». Fueron las últimas palabras que Jorge escuchó de él. A las 6 de la tarde, Santiago llamó a María Elena. En su voz sonaba diferente, más seria, pero también más tranquila. «Hermana, quiero que sepas que te amo», le dijo. «Pase lo que pase, siempre recuerda que todo lo que hago es porque creo que podemos tener un mundo mejor». Ella se rió y le dijo que no fuera tan dramático, que era solo una fotografía. «No, María Elena», le respondió. «Esto es mucho más que una fotografía». Esa conversación dura apenas 2 minutos en la memoria de su teléfono, pero para ella se ha convertido en una eternidad. La lluvia se intensificó después de las 8. Santiago había quedado de verse con alguien en el Parque Central,
según lo que María Elena pudo reconstruir después. Un testigo lo vio caminando bajo la lluvia, con la cámara protegida bajo su chaqueta, mirando hacia todos lados como si estuviera buscando a alguien. Parecía que tenía prisa, me dijo ese testigo años después, pero también parecía que tenía miedo. Esa imagen de Santiago bajo la lluvia, buscando a alguien que quizás no debería haber buscado, se ha vuelto el último recuerdo que tenemos de él. A las 9:30 su teléfono dejó de contestar. A las 10 ya no había ninguna señal de él, como si la lluvia se lo hubiera llevado, como si la noche se lo hubiera tragado. Su cámara nunca apareció. Su cuaderno negro sí, pero con páginas arrancadas. Su última fotografía quedó guardada en una memoria que nadie pudo encontrar. Santiago había desaparecido, pero sus preguntas, sus miedos, sus secretos se quedaron flotando en el aire como fantasmas que no saben cómo irse. Cuando María Elena se despertó el domingo por la mañana y vio que Santiago no había llegado a casa, el mundo se le volvió extraño. Al principio pensó que se había quedado en casa de algún amigo, evitando la lluvia, pero Santiago siempre llamaba, siempre avisaba. A las 10 de la mañana, cuando no contestaba el teléfono, el corazón le comenzó a latir diferente. A las 12, cuando fue a buscarlo al estudio, y Jorge le dijo que no había aparecido, supo que algo estaba mal. A las 2 de la tarde, cuando llamó a todos sus amigos y nadie sabía dónde estaba, el mundo se le cayó encima. La casa se llenó de gente esa tarde. Amigos, vecinos, familiares, todos querían ayudar, todos tenían teorías, todos tenían esperanza. Doña Carmen caminaba de un lado a otro, preparando café para todos, como si mantener a la gente alimentada fuera una manera de mantener vivo a Santiago. Va a llegar, repetía, mi hijo va a llegar. Pero en sus ojos ya había algo que sabía, que no era cierto, algo que una madre nunca debería tener que saber. María Elena recuerda esos primeros días como si fueran una película que vio hace mucho tiempo. La policía que llegó a hacer preguntas, los carteles que pegaron por toda la ciudad, las llamadas a hospitales y morgues, cada timbrazo del teléfono era una posibilidad, cada llamada a la puerta era una esperanza. Vas a ver que aparece, le decían sus amigos, Santiago es fuerte, Santiago es inteligente, pero las horas se volvían días, y los días se volvían semanas, y Santiago seguía siendo una ausencia que crecía como una sombra. Los amigos de Santiago organizaron búsquedas por toda la ciudad, caminaron por cada parque, por cada calle, por cada rincón, donde él solía tomar fotografías, preguntaron en cada tienda, en cada bar, en cada lugar donde alguien podría haberlo visto. Llevaban su foto en las manos, como si fuera una llave que podría abrir la puerta de su paradero. ¿Lo has visto?, preguntaban. ¿Sabes algo de él? La mayoría de la gente decía que no, pero algunos asentían con tristeza, porque ya habían visto esa foto en los carteles, porque ya sabían que era otro de los que se habían perdido en la noche. La comunidad de fotógrafos de la ciudad se movilizó como nunca antes. Organizaron exposiciones con el trabajo de Santiago, vendieron sus propias fotos para recaudar dinero para la búsqueda. Mantuvieron viva su memoria, como si fuera una llama que no se podía apagar. Santiago era uno de nosotros, decían, y uno de nosotros no se pierde así como así. Pero la verdad es que sí se había perdido, y nadie sabía cómo encontrarlo. La investigación policial comenzó como todas, con preguntas, formularios, promesas de hacer todo lo posible. El detective asignado al caso, un hombre mayor de ojos cansados, le dijo a María Elena que harían todo lo que estuviera en sus manos. Vamos a encontrar a su hermano, le prometió. Pero había algo en su voz que no sonaba completamente convencido. Los primeros días fueron intensos en entrevistas, revisión de cámaras de seguridad, seguimiento de pistas. Pero después, poco a poco, la urgencia se fue enfriando, como el café que se deja sobre la mesa. Las cámaras de seguridad mostraron a Santiago caminando hacia el Parque Central esa noche. Pero después de cierto punto, como si hubiera entrado en un mundo invisible, ya no aparecía en ninguna grabación. Es como si se hubiera esfumado, le dijo el detective a María Elena semanas después. Pero la gente no se esfuma, detective, le respondió ella. La gente no desaparece porque sí. Él la miró con esos ojos que habían visto demasiadas cosas, y no dijo nada más. El cuerno negro de Santiago se convirtió en la pista más importante
pero también en la más frustrante. Los nombres que había escrito llevaban a personas que negaban conocerlo. Las direcciones apuntaban a lugares que ya no existían. Los horarios marcados no coincidían con nada que alguien pudiera recordar. Era como si Santiago hubiera estado investigando fantasmas, como si hubiera estado persiguiendo sombras que ahora se negaban a admitir que habían existido. Su hermano estaba metido en algo peligroso, le dijo el detective a María Elena. Pero no sabemos qué. Los meses pasaron y la investigación se volvió rutinaria. Las llamadas de la policía se espaciaron, las reuniones se volvieron más cortas, las promesas se transformaron en disculpas. Entendemos su dolor, le decían, pero no hay nuevas pistas. María Elena sentía que Santiago se estaba volviendo invisible también para la justicia, que su hermano se estaba convirtiendo en un expediente más, en un número más en la lista de casos sin resolver. Mi hermano no es un número, les gritó una vez. Es una persona que amaba, que soñaba, que merece que alguien lo busque, de verdad. La frustración se volvió parte de la vida diaria. Cada día que pasaba sin noticias, era un día más de incertidumbre, un día más de preguntas sin respuestas. María Elena comenzó a hacer su propia investigación, siguiendo las pistas que Santiago había dejado en su cuaderno, tratando de entender en qué se había metido su hermano. Los lugares que él había fotografiado, habló con personas que él había mencionado, siguió los caminos que él había recorrido. Era como caminar por los pasos de un fantasma, tratando de entender qué había visto con esos ojos que veían todo. La verdad es que Santiago había descubierto algo que no debería haber descubierto. Sus fotografías nocturnas habían capturado, más que imágenes bonitas o artísticas, habían documentado actividades que ciertas personas preferían mantener en secreto. Había presenciado reuniones que se suponía que nadie debería ver. Había fotografiado rostros que se suponía que debían permanecer anónimos. Su cámara se había convertido en un testigo silencioso de cosas que el poder prefería mantener oculta. Entre las teorías que circulaban, había quienes decían que Santiago había sido víctima de un asalto que salió mal, que simplemente había estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Otros creían que había huido voluntariamente, que había decidido empezar una nueva vida en otro lugar. Pero quienes lo conocían, sabían que ninguna de esas teorías encajaba con quien Santiago realmente era. Él nunca habría abandonado a su familia, nunca habría dejado a María Elena sin explicaciones, nunca habría hecho sufrir a doña Carmen de esa manera. La teoría más dolorosa, pero también la más probable, era que Santiago había sido silenciado por lo que había visto. Sus fotografías habían documentado algo que ciertas personas no querían que se hiciera público, y él había pagado el precio de su curiosidad y su valentía. Mi hermano murió por querer contar la verdad, me dijo María Elena una tarde, con una tristeza que se había vuelto parte de su voz. Murió por creer que las imágenes pueden cambiar el mundo. Algunos investigadores independientes que se acercaron al caso sugirieron que Santiago había documentado actividades de tráfico, de drogas o de corrupción política, que había capturado evidencia que podría haber comprometido a personas poderosas. Pero nunca pudieron encontrar esas fotografías. Nunca pudieron probar esas teorías. Era como si Santiago hubiera llevado sus secretos con él, como si hubiera desaparecido junto con la verdad que había tratado de revelar a la familia también. Consideró la posibilidad de que Santiago hubiera sido secuestrado, que estuviera siendo mantenido en algún lugar contra su voluntad. Durante meses, María Elena esperó una llamada pidiendo rescate, una carta pidiendo dinero, cualquier señal de que su hermano estuviera vivo. Pero esa llamada nunca llegó. Esa carta nunca apareció. El silencio se volvió más ensordecedor que cualquier grito. Después de 3 años de búsqueda intensiva, la policía comenzó a hablar de cerrar el caso. No hay más pistas que seguir, le dijeron a María Elena. Hemos agotado todas las posibilidades. Pero ella sabía que no era cierto. Sabía que había preguntas que nunca se habían hecho, pistas que nunca se habían seguido, personas que nunca habían sido interrogadas. No pueden cerrar el caso de mi hermano, les dijo, porque mi hermano no era un caso, era una persona. Lo que se ha descubierto a lo largo de estos 15 años es que Santiago no era el único. Había otros periodistas, otros fotógrafos, otros artistas, que habían desaparecido en circunstancias similares. Había un patrón que nadie quería ver, una conexión que nadie quería admitir. María Elena comenzó a contactar a las familias de esos otros desaparecidos, y descubrió que todos tenían algo en común.
Habían estado investigando cosas que ciertas personas preferían mantener ocultas. La verdad que María Elena ha logrado reconstruir es dolorosa, pero Clara Santiago fue víctima de su propia valentía. Su cámara había capturado algo que no debería haber capturado. Su curiosidad lo había llevado a lugares donde no debería haber estado. Su amor por la verdad lo había convertido en una amenaza para personas que tenían mucho que ocultar. Mi hermano murió por ser quien era, me dijo, por no poder mirar hacia otro lado cuando veía algo que estaba mal. Las últimas pistas que María Elena ha conseguido apuntan a que Santiago fue contactado por alguien que decía tener información importante, alguien que lo citó en ese parque la noche de su desaparición. Esa persona nunca se identificó, nunca apareció, nunca dio la cara, pero había otros que sí sabían quién era, otros que sabían qué había pasado esa noche. El problema es que todos tenían miedo de hablar. Todos tenían algo que perder. Sí, decían la verdad. María Elena ha logrado identificar a algunas de las personas que aparecían en las últimas fotografías de Santiago, gente que él había estado siguiendo y documentando, pero cuando intentó contactarlos algunos se habían desaparecido también, otros habían muerto en circunstancias extrañas, y los que quedaban se negaban a hablar. Es como si hubiera una conspiración de silencio, me dijo. Como si todo el mundo supiera algo que no pueden decir. La cámara de Santiago nunca apareció, pero María Elena cree que las fotografías que él tomó esa noche siguen existiendo en algún lugar. Cree que alguien tiene esas imágenes, alguien sabe que documentaron, alguien conoce la verdad, que Santiago murió por revelar. Un día esas fotos van a aparecer, me dijo, y ese día vamos a saber qué pasó con mi hermano, pero hasta ahora ese día no ha llegado. 15 años después, María Elena sigue buscando a Santiago, no porque crea que lo va a encontrar vivo, sino porque cree que él merece que alguien recuerde su historia, que alguien hable quién era y por qué desapareció. Cada año, en el aniversario de su desaparición, organiza una exposición con las fotografías que Santiago dejó. No las que perdió esa noche, sino las que muestran su amor por la vida, su fe en la humanidad, su creencia de que el mundo puede ser mejor. La historia de Santiago nos recuerda que hay personas que pagan un precio muy alto por querer contar la verdad. Nos recuerda que la valentía a veces cuesta más de lo que estamos dispuestos a pagar, pero que alguien tiene que pagarla para que el mundo siga siendo un lugar donde la verdad tenga oportunidad de existir. Santiago desapareció, pero su legado sigue vivo en cada fotografía que tomó, en cada momento que capturó, en cada corazón que tocó con su manera de ver el mundo. Y mientras haya gente como María Elena que se niegue a olvidar, Santiago nunca va a desaparecer completamente.